Mujeres para un solo hombre. En este video, descubrirás una de las tramas más sorprendentes de la historia bíblica. Te revelaremos cómo un grupo de mujeres, con un plan meticulosamente elaborado, intentó asesinar a Salomón mediante un veneno que no podría ser detectado, poniendo en riesgo el imperio más poderoso de su tiempo. No solo exploraremos el ritual secreto que se llevaba a cabo cuando una esposa traicionaba al rey, sino también cómo estas mujeres desmantelaron lentamente el poder de Salomón y alteraron el curso de la historia. Un giro inesperado que cambiaría para siempre el destino de un imperio que parecía invencible. El ritual exclusivo de selección de las mujeres. Acceder al harén del hombre más rico y poderoso de la antigüedad no era algo que se diera por casualidad ni mucho menos. Ser elegida entre las miles de mujeres que deseaban ser parte de ese exclusivo círculo requería una serie de pasos rigurosos, y en muchos casos, deshumanizantes. Para las princesas extranjeras, ser parte del harén era un trato político, una simple transacción entre reinos, pero para las mujeres comunes de Israel, el proceso era muy diferente y mucho más exigente. Mensajeros reales recorrían las aldeas en busca de las mujeres más bellas, pero la belleza no era el único requisito. Los padres de las jóvenes seleccionadas recibían ofertas que rara vez podían rechazar. Una vez que la elección se hacía, las mujeres eran trasladadas a casas de preparación fuera del palacio. Allí, comenzaba una etapa crucial en sus vidas, una etapa que no solo pondría a prueba su apariencia, sino también su capacidad para adaptarse al exigente entorno del harén. Durante un año entero, las jóvenes pasaban por rigurosos tratamientos de belleza que comenzaban con 6 meses de aplicación de aceite de mirra, seguido por otros 6 meses de bálsamos y perfumes. Sin embargo, la belleza superficial solo era el comienzo. La formación de estas mujeres era integral, no solo debían ser atractivas, sino también inteligentes, cultas y educadas en diversas áreas. La música, la poesía, la danza, y el aprendizaje de idiomas y política eran solo algunas de las disciplinas a las que se enfrentaban. El examen final era el más trascendental y aterrador de todos. Antes de encontrarse con el rey Salomón, cada mujer debía pasar una evaluación exhaustiva por parte del maestro del harén, un eunuco que tenía la responsabilidad de juzgar si la candidata estaba lista para el rey. Las que no cumplían con los estrictos requisitos eran rápidamente descartadas y enviadas a servir como criadas de las esposas principales. Las mujeres que se destacaban, ya fuera por su belleza, habilidades o talento, recibían la oportunidad de pasar una única noche con el rey. Esa noche decidiría su futuro. Si el rey se sentía satisfecho, se les otorgaba un lugar permanente en el palacio. Si no, el destino de esas mujeres podría ser aún más aterrador de lo que podrías imaginar. La vida cotidiana en el harén. La vida dentro del harén no era nada sencilla. Con miles de mujeres viviendo en un espacio confinado, la rutina diaria se asemejaba más a la vida en una pequeña ciudad, un lugar completamente controlado por las estrictas normas de jerarquía y poder. La tensión entre las mujeres era palpable, ya que cada una competía no solo por la atención del rey, sino también por mantener su estatus dentro del sistema. El harén comenzaba su día antes del amanecer. Las mujeres se dirigían a las piscinas de mármol para su ritual de baño, un proceso meticuloso que no solo las limpiaba, sino que también las diferenciaba según su posición en la jerarquía del harén. Las esposas principales disfrutaban de aguas perfumadas exclusivas, mientras que las concubinas debían conformarse con baños comunitarios. Este simple acto de higiene se convertía en un símbolo de la lucha por el poder dentro del harén. Después de los baños, comenzaban los rigurosos rituales de belleza que podían durar horas. Durante el día, algunas mujeres se dedicaban a bordar, tocar instrumentos musicales o aprender nuevas habilidades, mientras que otras recibían clases más formales de tutores eunucos que les enseñaban todo, desde técnicas políticas hasta idiomas extranjeros. Pero lo más fascinante de todo era cómo las esposas extranjeras, provenientes de diferentes culturas, mantenían sus costumbres religiosas y rituales, algunos de los cuales eran estrictamente prohibidos para las mujeres israelitas. Este contraste cultural dentro del harén hacía que el ambiente fuera aún más complejo y tenso. Las mujeres que no podían adaptarse a las reglas estrictas de Salomón se veían marginadas, mientras que aquellas que tenían el favor del rey disfrutaban de poder y privilegios. En todo momento, el harén era un lugar de intriga, competencia y sacrificios personales, donde cada mujer luchaba por sobrevivir y, sobre todo, por asegurar su lugar en la historia del reino. Comunidades isoladas dentro del harén. La vida dentro del harén de Salomón era mucho más compleja de lo que parece a simple vista. A pesar de estar confinadas al mismo espacio, las mujeres del harén vivían en comunidades aisladas entre sí, creando una red intrincada de alianzas y competiciones. La comida, por ejemplo, no era preparada de manera colectiva, se organizaba en cocinas separadas, con el fin de evitar el temido veneno, una amenaza constante para todas. Cualquier intento de asesinato o sabotaje podría alterar el delicado equilibrio de poder, y, por ello,
Las mujeres se vigilaban mutuamente, sabiendo que la traición estaba al acecho en cada esquina. Entre las esposas, se formaban pequeños grupos, casi como facciones políticas, que competían por obtener el favor del rey. Estas facciones no solo luchaban por la atención de Salomón, sino también por la influencia sobre las decisiones del reino. Un pequeño cambio en el favor del rey podría significar un ascenso en el poder, o por el contrario, una caída humillante. Las intrigas políticas eran parte del pan de cada día, y muchas veces, lo que comenzaba como una mera conversación entre mujeres, terminaba en conspiraciones de gran alcance que involucraban a los niveles más altos del gobierno. La oscuridad de la noche en el harén. Pero la noche traía consigo lo más peligroso de este mundo oculto. Cuando los pasillos se sumían en la penumbra, los murmullos y susurros recorrían el harén. Durante esas horas, se tejían planes de ascensión, de rivalidad, y en algunos casos, de venganza. Era en esos momentos de oscuridad que nacían las conspiraciones que podrían cambiar el destino de Salomón, y, en una de esas noches oscuras, comenzó la que casi le costó la vida al rey más sabio de todos los tiempos. El sistema de turnos para estar con el rey. La matemática del harén de Salomón era despiadada. Con 1000 mujeres y solo un rey, las probabilidades no estaban a favor de nadie. Para organizar las visitas del rey, Salomón ideó un sistema de turnos tan complejo que parecía más propio de una corte real que de un harén. Las esposas no podían acudir a Salomón cuando quisieran. Debían esperar a ser llamadas. Según algunos antiguos manuscritos, el sistema de rotación de Salomón estaba basado en las fases de la luna, lo que daba lugar a una programación meticulosa que aseguraba que cada esposa tuviera su oportunidad de pasar la noche con el rey, pero solo una vez al mes. Las esposas principales, en su mayoría princesas de reinos extranjeros como Egipto o Babilonia, disfrutaban de una prioridad. Cuando les llegaba su turno, pasaban todo el día preparándose para ese encuentro, un proceso que requería baños especiales, aceites perfumados y vestimentas de lino egipcio tan finas que casi parecían transparentes. Eunucos especializados las escoltaban por pasillos secretos del palacio, mientras músicos tocaban arpas y flautas para anunciar su llegada a los aposentos reales. Sin embargo, un detalle crucial del sistema de turnos es que Salomón rara vez tomaba la decisión de quién sería su compañía personal. La elección recaía en el maestro del harén, el eunuco encargado de gestionar todas las visitas. Si una esposa caía en desgracia o era sospechosa de conspiración, podía pasar años sin ser llamada, completamente olvidada por el rey. Pero no todas aceptaban esta realidad pasivamente. Para aquellas que desesperadamente anhelaban la atención real, existía un mercado negro dentro del mismo harén. Algunas mujeres intercambiaban sus noches con el rey, ofreciendo joyas o favores a otras esposas para asegurar su turno en el lecho real. Un comercio peligroso que, si se descubría, podía tener consecuencias fatales, desapariciones misteriosas o castigos severos. La jerarquía femenina en el harén. La jerarquía dentro del harén de Salomón era una de las más complejas y estrictas que podrían encontrarse en cualquier corte real. En este mundo cerrado, no existía igualdad entre las mujeres. Desde el tamaño de los aposentos hasta el derecho a hablar con el rey sin previo permiso, todo estaba determinado por una rigurosa estructura jerárquica. En la cima de esta pirámide social estaba la Jebirá, la reina madre, Betsabé. Aunque no era esposa de Salomón, su autoridad sobre todas las mujeres del harén era indiscutible. Luego venían las esposas coronadas, usualmente princesas de alianzas estratégicas con imperios poderosos como Egipto y Babilonia. Estas mujeres gozaban de aposentos exclusivos, servidumbre personal y la capacidad de solicitar audiencias privadas con Salomón. Más abajo en la jerarquía estaban las esposas formales, cientos de mujeres organizadas según su nacionalidad, belleza o favor. En la parte más baja, se encontraban las concubinas, que, en su mayoría, nunca más verían al rey después de su primera noche. La lucha por ascender dentro de esta jerarquía era feroz y brutal. Algunas esposas llegaban a envenenar a sus rivales, difamaban a otras competidoras, e incluso ofrecían a sus hijas al rey como un medio para mejorar su estatus dentro del harén. Un acto de desesperación y venganza. Los relatos arqueológicos sugieren que la competencia entre las mujeres podía llegar a extremos inimaginables. Se dice que una princesa moabita, en un acto de desesperación por obtener mejores aposentos, llegó a cegar a una rival con aceite hirviendo durante una feroz disputa. El ambiente dentro del harén de Salomón no era solo de lujo y belleza, sino también un campo de batalla silencioso, donde la política, la venganza y el deseo de poder definían el destino de sus habitantes. La batalla más peligrosa, la competencia por dar al rey un heredero varón. En el harén de Salomón, la competencia más peligrosa y feroz no era solo por el favor del rey, sino por el derecho a darle un heredero varón, algo que aseguraba el poder y la permanencia de la familia real. A pesar de contar con 1000 mujeres, los registros históricos mencionan solo un hijo varón de Salomón,
Roboam. La situación era aún más tensa, ya que las mujeres que solo daban a luz hijas perdían inmediatamente su estatus, siendo relegadas a un segundo plano dentro del harén. Existen evidencias de prácticas secretas y macabras dentro del mismo, como el infanticidio, donde los bebés desaparecían sin explicación alguna, algo que dejaría horrorizado incluso al rey más sabio de la historia, si llegara a descubrirlo. La esposa favorita que traicionó al rey. A pesar de tener 1000 mujeres en su harén, Salomón no era ajeno a tener sus favoritas. La más conocida entre los círculos internos del palacio era Naamá, la amonita. No era la mujer más bella, pero su aguda inteligencia y su capacidad de seducción cautivaron al rey. De hecho, fue la única mujer, junto con la hija del faraón, que consiguió tener un palacio propio dentro del complejo del harén. Su conexión con Salomón fue tan profunda que se convirtió en la madre de Roboam, quien sería el futuro heredero de Israel. Esto le otorgó un poder y una influencia sin igual entre las demás esposas, ya que su palabra se volvió casi ley dentro del harén. Salomón confiaba tanto en Naamá que, a diferencia de las demás mujeres, ella podía moverse libremente por el palacio y asistir a las reuniones del Consejo Real, algo impensable para cualquier otra esposa. Sin embargo, lo que el rey no sabía era que su amada Naamá mantenía reuniones secretas con Joab, uno de los generales más cercanos de Salomón. Estos encuentros no eran meros asuntos románticos, sino que se trataba de conspiraciones políticas. Naamá proporcionaba información confidencial sobre las decisiones del rey, a cambio de promesas de apoyo militar para su hijo cuando llegara al trono. Estos encuentros clandestinos se realizaban en cámaras subterráneas, accesibles solo por pasajes secretos conocidos por los arquitectos originales del palacio. Se cuenta que una noche, Salomón estuvo a punto de sorprenderlos, pero fueron salvados por apenas unos segundos. Naamá logró convencer al rey de que solo estaba orando en privado. Esta traición fue solo el comienzo. Lo que Naamá planeaba para el futuro de Israel sería aún más devastador, y su influencia sobre el destino del reino se estaba forjando en las sombras del poder. El trágico caso de la reina de Saba. Entre todas las mujeres que pasaron por el harén de Salomón, hubo una que nunca fue oficialmente parte de él, pero cuya huella en la historia fue más profunda que la de todas las demás. La reina de Saba, cuyo nombre verdadero era Maqueda, es una figura que ha perdurado en los registros históricos, aunque su historia es narrada de manera distinta según la tradición. Mientras que los escritos hebreos mencionan que ella se impresionó por la sabiduría de Salomón durante su visita, los textos etíopes cuentan una versión mucho más compleja y profunda. Maqueda no llegó al palacio como una princesa invitada en un acuerdo diplomático, sino que fue ella misma quien decidió viajar desde su reino en el sur de Arabia para conocer la famosa sabiduría de Salomón. Su viaje de más de 1.500 kilómetros fue un acto de determinación, una búsqueda para poner a prueba el renombre del rey. Trajo consigo una caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas, cuyo valor superaba incluso los ingresos anuales de muchos reinos. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Durante su estancia en Jerusalén, que duró 6 meses, Maqueda y Salomón desarrollaron una relación que fue mucho más allá de lo diplomático. Un detalle desconocido por muchos es que antes de regresar a su reino, Maqueda quedó embarazada de Salomón. Al regresar a su tierra, dio a luz a un hijo, Menelike, quien más tarde sería una figura central en la historia de la región, una figura que continuaría el legado de la reina de Saba y que, según algunas leyendas, fue el fundador de la dinastía de los reyes de Etiopía. Cuando Menelike creció, la visita a Jerusalén. Menelike, ya adulto y gobernante de su propio reino, decidió emprender un viaje histórico a Jerusalén para finalmente conocer a su padre, el rey Salomón. Cuando Salomón lo miró, no tuvo ninguna duda, el joven era su reflejo exacto, una réplica perfecta de su propio rostro. En ese instante, Salomón comprendió el impacto que aquel hijo secreto tendría sobre su linaje. La relación que había mantenido con la reina de Saba no solo había dado a luz a un hijo, sino una conexión espiritual que atravesaría generaciones y marcaría la historia de 2 reinos. Menelike, a diferencia de muchas figuras de su época, no sería solo una sombra del imperio de su padre.
Se convertiría en el fundador de una dinastía que gobernaría Etiopía por siglos. Durante años, la descendencia de Salomón fue reclamada por aquellos que veían en Menelik no solo un gobernante, sino una figura mítica, un rey que tenía la sangre directa del más sabio de los reyes. Curiosamente, esta dinastía no surgió del harén oficial de Salomón, con sus intrigas políticas y alianzas diplomáticas, sino de un amor verdadero y puro, una relación única que muchos nunca supieron que existía. Esta descendencia tendría un impacto profundo en las dinastías africanas, culminando la famosa alegación de que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por Menelik, estableciendo una conexión eterna entre Salomón y los reyes etíopes. El costo astronómico del harén. El harén de Salomón no era solo un símbolo de poder, sino también una obra monumental de riqueza y consumo. Mantener 1000 mujeres bajo el mismo techo no solo representaba un desafío político y social, sino también financiero. La magnitud del costo de vida en el harén de Salomón era algo incomparable en cualquier otra corte de la época. El consumo de recursos era tan inmenso que hoy, con la inflación y las tasas económicas ajustadas, se necesitarían miles de millones de dólares anuales para mantener el lujo y el opulento estilo de vida que exigían las esposas, concubinas y sirvientas. La estructura económica de Israel se vio profundamente afectada por este gasto continuo, que drenaba un tercio de la riqueza del reino, más que el propio presupuesto militar. Cada esposa principal recibía una mesada sustancial en oro, una fortuna destinada al lujo personal. Pero el consumo de lujo era solo el principio. Las especias consumidas anualmente, como la mirra, el incienso y el nardo, eran símbolos de riqueza y poder, capaces de impresionar hasta los pueblos más ricos y antiguos. Estos ingredientes no solo eran caros, sino de una importancia vital para el palacio de Salomón, donde el aroma y la belleza eran esenciales para mantener la armonía y sofisticación de la corte. La comida en el harén era otro gasto monumental. Los registros históricos indican que el harén consumía diariamente 30 bueyes, 100 ovejas, además de aves y peces, lo que representaba una enorme carga económica. La lista de vinos importados y el esfuerzo para garantizar el suministro de pan eran igualmente colosales, con 70 panaderos trabajando constantemente. Pero el artículo más impresionante eran, sin duda, las joyas. El harén era una verdadera fábrica de riqueza, donde la tradición de regalar a las esposas una nueva joya cada solsticio creaba una demanda continua de arte y valor material. Con 700 esposas, eso significaba que 100 joyas debían ser producidas anualmente. El escriba jefe del tesoro registró que, al final del año, el valor acumulado de las joyas del harén superaba el costo de la construcción del Templo de Salomón, una de las grandes maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Este lujo, paradójicamente, comenzó a pesar sobre el pueblo de Israel, que sufrió debido a los impuestos crecientes, impuestos que, irónicamente, servían para mantener la opulencia de mujeres con las que muchos ciudadanos jamás tendrían contacto. La arquitectura exclusiva del harén. La magnitud del harén de Salomón no solo se limitaba al consumo de recursos materiales, sino que también se extendía a su construcción física. El harén no era solo un conjunto de habitaciones o dormitorios para sus esposas. Era una maravilla arquitectónica, más grande e impresionante que el propio Templo de Salomón. Construido en el lado sur del palacio, ocupaba toda una colina que se erguía sobre el valle de Cedrón, ofreciendo una vista impresionante que reflejaba la grandeza y el poder de Salomón. La Casa de las Mujeres, como se conocía la estructura principal del harén, era un edificio de 3 pisos con forma circular, un diseño revolucionario que no tenía precedentes en la arquitectura del Medio Oriente. Sus formas geométricas y la disposición circular representaban un nuevo concepto de espacio, en el que el centro de la estructura simbolizaba el control absoluto del rey sobre todas sus mujeres, con un patio abierto rodeado de fuentes y jardines que proporcionaban una sensación de serenidad y belleza natural. El perímetro del harén estaba protegido por una muralla doble, una fortificación diseñada para mantener la integridad y la privacidad de este mundo aislado, donde la intriga y la política se entrelazaban con el lujo y el placer. La única entrada principal estaba custodiada día y noche por guardias especialmente entrenados para evitar que cualquier mujer escapara o que cualquier intruso pudiera ingresar al sagrado espacio del harén. Pero lo que realmente hacía que el harén de Salomón fuera una maravilla era su sistema hidráulico. Los ingenieros fenicios, maestros en la construcción de sistemas de irrigación y abastecimiento de agua, crearon canales subterráneos complejos que traían agua de fuentes distantes para alimentar las decenas de baños y piscinas con agua corriente que adornaban el harén. Esta innovación fue, sin duda, un logro tecnológico notable para la época, y simbolizaba el control absoluto de Salomón sobre todos los aspectos de la vida, desde los asuntos políticos hasta el placer personal. Algunas piscinas contaban con sistemas de calefacción por hornos subterráneos. El harén de Salomón no solo era un refugio de lujo, sino también una fortaleza cuidadosamente diseñada para la privacidad y la seguridad.
Algunas de las piscinas del complejo contaban con sofisticados sistemas de calefacción alimentados por hornos subterráneos, lo que aseguraba que el agua se mantuviera a la temperatura perfecta en todo momento. Esta atención al detalle reflejaba el deseo de Salomón de crear un espacio no solo opulento, sino completamente funcional, donde todo, desde el ambiente hasta la temperatura del agua, estuviera bajo su control absoluto. La seguridad era una obsesión. Los aposentos no tenían ventanas al exterior, sino que se abrían hacia un patio interno, lo que garantizaba que los secretos del harén permanecieran protegidos de ojos curiosos. Además, existía una red de pasajes secretos que permitían que los eunucos y otros sirvientes circulasen por el complejo sin ser vistos, observando todo a través de pequeñas aberturas dispuestas estratégicamente en las paredes. Este aislamiento físico, sin embargo, no significaba que el harén estuviera exento de cultura y conocimiento. Dentro de sus muros, el harén contaba con una sinagoga privada, un teatro, varias salas de música e incluso una biblioteca que albergaba miles de pergaminos, más grande que cualquier biblioteca pública en Israel. Era un paraíso dorado que, a la vez, funcionaba como una prisión de lujo, donde las mujeres, aunque rodeadas de opulencia, vivían bajo el constante control del rey. Con la muerte de Salomón, el complejo fue saqueado y posteriormente demolido. Como si se intentara borrar cualquier rastro de su existencia de la historia. Las esposas extranjeras y sus rituales paganos. Una de las decisiones más controvertidas de Salomón fue permitir que sus esposas extranjeras mantuvieran sus religiones originales, lo que transformó partes del harén en centros de cultos paganos que habrían horrorizado a cualquier israelita devoto. En los aposentos de las princesas idóneas, por ejemplo, se erigieron estatuas de Astarte, la diosa de la fertilidad, que recibían ofrendas diarias. Las mujeres moabitas construyeron un pequeño altar dedicado a Quemos, donde realizaban danzas ritualísticas desnudas y quemaban incienso como parte de sus ceremonias religiosas. Las amonitas veneraban a Moloc, una divinidad asociada con sacrificios infantiles, lo que hacía que estos cultos fueran aún más perturbadores. Lo más inquietante es que, según manuscritos descubiertos en las cavernas de Qumrán, algunos de estos cultos implicaban prácticas sexuales ritualísticas. Durante las noches de luna llena, las sacerdotisas de Astarte conducían ceremonias en las que algunas mujeres del harén representaban a la diosa en uniones simbólicas. Salomón, quien en su juventud había construido el templo para Yahvé, no solo toleraba estos rituales, con el tiempo, comenzó a participar en ellos. El rey, que había sido un defensor del monoteísmo, ahora se inclinaba ante ídolos en ceremonias secretas. En los últimos años de su reinado, Salomón incluso ordenó la construcción de altares paganos en las colinas alrededor de Jerusalén, legitimando públicamente los dioses extranjeros. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Para los profetas de Israel, esto representaba la mayor traición. Un manuscrito encontrado en Maada contiene palabras atribuidas al profeta Ahías, que decían: por causa de las mujeres extranjeras, el corazón del rey se apartó del Señor, y por eso su reino será dividido como una prenda rasgada. Las concubinas y su estatus. Dentro de la compleja jerarquía del harén, las 300 concubinas ocupaban una posición peculiar. Aunque técnicamente no eran esposas, tampoco eran consideradas sirvientas comunes. Su estatus social se movía en una zona gris, exclusiva de las cortes orientales, donde no cabían categorías claras de poder o posición. La mayoría de las concubinas no llegaba al harén por acuerdos políticos, sino que entraban por 3 caminos distintos. Algunas eran servas de esposas principales que habían llamado la atención de Salomón. Otras eran obsequios de nobles que buscaban ganar el favor del rey. De esta forma, las concubinas se convertían en una especie de moneda de cambio, utilizada por aquellos que deseaban acercarse al poder. El trato que recibían las concubinas variaba significativamente según su atractivo, su origen y las circunstancias que las llevaron al harén. Mientras que algunas lograban alcanzar un cierto nivel de influencia, otras permanecían en las sombras, lejos del poder y la atención del rey.
Sin embargo, todas compartían la misma vulnerabilidad. No tenían el estatus oficial de una esposa y, por lo tanto, carecían de los derechos y privilegios que Salomón otorgaba a sus esposas principales. La lucha por ganar un lugar en la jerarquía del harén era implacable, y las concubinas no eran ajenas a las intrigas y conspiraciones que marcaban la vida en ese espacio aislado. Un tercer grupo provenía de las casas de preparación. El harén de Salomón no solo estaba compuesto por esposas y concubinas, sino también por un tercer grupo de mujeres que provenían de las casas de preparación. Estas jóvenes no calificaron para convertirse en esposas principales, pero su belleza era tal que no podían ser descartadas. A diferencia de las esposas, las concubinas no gozaban del derecho a aposentos privados. Vivían en dormitorios compartidos, organizados por nacionalidad, y no podían poseer joyas personales. Todas las joyas que usaban pertenecían oficialmente al tesoro real, y debían ser devueltas tras cada uso, lo que les otorgaba un estatus aún más efímero y distante del lujo de las esposas principales. El aspecto más cruel de la vida de las concubinas era que los hijos que nacían de ellas no tenían derecho a heredar el apellido real ni a pertenecer a la línea de sucesión del trono. Estos niños eran criados en alas separadas dentro del palacio, alejados de la atención y el favor del rey. Al alcanzar la edad adulta, la mayoría de ellos era enviada a administrar propiedades distantes, efectivamente exiliados de la corte, lejos del poder y de la influencia real. Sin embargo, algunas concubinas descubrieron que podían alcanzar cierto poder a través de habilidades específicas. Se mencionan registros de una concubina egipcia que, debido a su destreza con los números, se convirtió en la consejera comercial de Salomón. Otra, con vastos conocimientos en medicina, se encargó de tratar al rey cuando los médicos tradicionales no pudieron curar su gota. Aunque su estatus era inferior, estas mujeres lograron ascender dentro de la jerarquía del harén gracias a sus talentos, convirtiéndose en piezas clave dentro del reino de Salomón. Los eunucos y los guardias del harén. Los verdaderos gobernantes del día a día en el harén de Salomón no eran las esposas principales, sino los eunucos. Estos hombres, castrados desde su juventud, habían sido entrenados específicamente para gestionar el complejo mundo femenino dentro del palacio. El harén de Salomón empleaba a más de 400 eunucos, organizados en una jerarquía tan rígida como la de las Fuerzas Armadas. En la cima de esta estructura se encontraba el Rabsaris, el maestro de los eunucos, quien tenía la autoridad para entrar en cualquier aposento sin previo aviso, un privilegio que ni siquiera el rey podía ejercer regularmente. El proceso de creación de un eunuco era brutal y desgarrador. Los niños, generalmente prisioneros de guerra o comprados a pueblos vecinos, eran sometidos a una castración total entre los 8 y 12 años de edad. Este procedimiento tan violento mataba a cerca del 60% de los jóvenes. Los que sobrevivían pasaban una década en un entrenamiento riguroso antes de poder servir en el harén. Sorprendentemente, algunos documentos sugieren que algunos hombres se ofrecían voluntariamente para convertirse en eunucos, atraídos por el poder que podrían ejercer en la corte. Un eunuco de alto rango tenía más influencia que muchos nobles, controlando el acceso al rey y filtrando las informaciones que llegaban al harén. Este poder oculto, lejos de ser visto como un simple servicio, se convirtió en una herramienta crucial para el control de Salomón sobre su reino. Junto a los eunucos, 200 guardias nubios formaban un cordón de seguridad alrededor del complejo. Estos guardias juraban votos de silencio, y para garantizar su lealtad, sus lenguas eran parcialmente cortadas, lo que les impedía contar lo que veían dentro del harén. Irónicamente, fueron los eunucos, no las mujeres, quienes registraron en secreto los eventos que ocurrían dentro del harén. Diarios recientemente descubiertos revelan detalles impactantes que la historia oficial ha intentado omitir, detalles que muestran la realidad oculta del poder y los secretos del harén de Salomón. La revuelta de las concubinas. En el 25º año del reinado de Salomón, ocurrió lo que los historiadores más tarde llamarían la Noche de las Cuchillas. Fue una revuelta de las concubinas, un estallido de frustración acumulada por años de negligencia y abuso. Las mujeres del harén, muchas de ellas desesperadas por obtener un lugar en la jerarquía del palacio, decidieron unirse en una rebelión que pondría en peligro la estabilidad del reino. Las concubinas, que a menudo vivían en la sombra de las esposas principales, decidieron alzar la voz y desafiar el sistema que las mantenía como meros objetos de deseo. Las tensiones alcanzaron su punto máximo una noche, cuando las mujeres comenzaron a enfrentarse entre sí, y con ello, desafiaron las normas establecidas por Salomón. Fue una rebelión que, aunque no logró derrocar al rey, sí demostró el profundo descontento que se había estado gestando dentro de los muros del palacio. Las concubinas, con sus vidas marcadas por el dolor y la exclusión, finalmente buscaron un cambio, aunque el precio de esta lucha fue alto. Un levantamiento dentro del harén. A lo largo de los años,
La vida en el harén de Salomón estuvo marcada por lujos y privilegios, pero también por la creciente frustración de las concubinas. Aunque en un principio gozaban de ciertos derechos, la situación cambió drásticamente cuando Salomón, presionado por dificultades financieras, decidió recortar severamente los beneficios otorgados a estas mujeres. Sus mesadas fueron recortadas, la alimentación se simplificó y algunas fueron enviadas a palacios provinciales, efectivamente exiliadas de Jerusalén. Este trato humillante generó una enorme tensión dentro del harén, y las concubinas, acostumbradas a vivir bajo la opresión de las normas impuestas por Salomón, decidieron actuar. Bajo el liderazgo de Tamar, una concubina filistea que había sido poeta en la corte de Gaza, un grupo de 73 concubinas se organizó para una rebelión. Usaron dagas escondidas en frascos de perfume, lo que les permitió burlar la seguridad del harén. Aprovechando un cambio de turno de los eunucos de guardia, las concubinas tomaron el control del sector bajo su dominio por una noche. En un acto de desesperación, enviaron un ultimátum a Salomón: o restauraba sus privilegios o revelarían secretos de Estado que habían recopilado en secreto a lo largo de los años. La respuesta del rey fue rápida y brutal. A la madrugada siguiente, un grupo de guardias nubios invadió los aposentos de las concubinas. Las líderes del levantamiento fueron ejecutadas sin piedad, mientras que las demás fueron vendidas a mercaderes de esclavos fenicios, un destino que muchas consideraban peor que la muerte. Este incidente fue eliminado de los registros oficiales, pero fragmentos de cartas encontradas en Tiro revelaron detalles sorprendentes. La mayor revelación de estas cartas fue que las concubinas habían descubierto que Salomón estaba desviando tributos de las tribus del norte para financiar sus proyectos personales. Si esta información se hubiera hecho pública, podría haber adelantado la división del reino, lo que habría alterado el curso de la historia de Israel. La esposa egipcia y su red de espionaje. Entre todas las esposas de Salomón, la hija del faraón ocupaba una posición única y especial. Su nombre era Tápenes, aunque rara vez se mencionaba, a menudo se la refería simplemente como la egipcia. Para sellar la alianza con el poderoso Egipto, Salomón construyó un palacio separado para ella, conectado al harén principal mediante un pasaje exclusivo. Al llegar a Jerusalén, Tápenes trajo consigo un séquito compuesto por 100 sirvientes, sacerdotes y guardias personales. Salomón permitió que mantuvieran no solo sus costumbres y tradiciones egipcias, sino también su propia guardia pretoriana, formada por soldados egipcios armados, que protegían a la esposa del rey dentro de la capital israelita. Lo que Salomón no sabía era que, bajo la fachada de una alianza diplomática, Tápenes había creado una red de espionaje dentro del propio palacio. Cada miembro de su séquito estaba entrenado para recopilar información sobre Israel. Las sirvientas registraban las conversaciones en los pasillos del palacio, los sacerdotes catalogaban las prácticas religiosas israelitas, y los guardias egipcios realizaban mapas de las defensas militares de la ciudad. Durante 20 años, la información sobre Israel fluyó de manera constante hacia Egipto, lo que permitió a los egipcios obtener un conocimiento detallado del reino de Salomón. El golpe más audaz de todos ocurrió cuando Tápenes convenció a Salomón para que enviara artesanos israelitas a Egipto para enseñar técnicas de construcción. Sin embargo, lo que realmente estaba sucediendo era que los ingenieros egipcios estaban recopilando información sobre las fortificaciones de Israel. Irónicamente, fue este conocimiento el que Egipto utilizaría décadas después para invadir Jerusalén durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, lo que finalmente resultó en la caída del Reino Unido y el comienzo de la división de Israel. Capítulo 15. Cómo el harén creó una red de espionaje internacional. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. El harén de Salomón, aparentemente un símbolo de lujo y excesos, funcionaba, en realidad, como la red de inteligencia más sofisticada del mundo antiguo. Cada princesa extranjera, al convertirse en esposa del rey, servía como un conducto directo hacia las cortes de sus países de origen. Mientras que los reinos vecinos mantenían embajadores formales, Salomón poseía algo mucho más valioso: esposas con acceso directo a información privilegiada, que les llegaba a través de cartas familiares y correspondencia secreta. Las princesas del harén no solo compartían sus vidas con Salomón, sino que también intercambiaban información vital con sus países natales, algo que el rey aprovechó para fortalecer su posición estratégica. Cartas entre una princesa moabita y su hermano revelaban detalles confidenciales sobre movimientos militares de los pueblos vecinos, mientras que otra esposa de Tiro recibía regularmente noticias sobre tratados secretos que se estaban negociando.
Salomón transformó esta ventaja en un sistema formal y organizado. Estableció una cámara de correspondencia dentro del propio harén, donde escribas especializados se encargaban de traducir y analizar todas las cartas personales que las esposas recibían, procesando toda esta información de manera sistemática. Cada semana se compilaban informes de inteligencia de más de 20 naciones diferentes, lo que le proporcionaba al rey un control absoluto sobre la información que llegaba a su corte. Lo más impresionante de este sistema de espionaje era la red de agentes externos que Salomón había creado. Cada esposa principal, en su mayoría de origen extranjero, designaba a familiares lejanos o sirvientes leales para acompañar las caravanas comerciales que viajaban regularmente hacia sus países de origen. Estos mercaderes y viajeros no solo comerciaban, sino que recogían información de todo tipo mientras se desplazaban, un flujo constante de datos que el rey utilizaba para anticiparse a cualquier amenaza o manipular acuerdos comerciales. Así, Salomón mantuvo una ventaja diplomática sobre los demás reinos, controlando la información y moviendo las piezas del ajedrez político a su favor. Sin embargo, la ironía más profunda de todo este sistema fue que, con el tiempo, las propias esposas comenzaron a utilizar este sistema en su contra. Mientras Salomón recibía información de los reinos extranjeros a través de sus mujeres, estas mismas esposas comenzaron a enviar información sobre los asuntos internos de Israel a sus propios reinos. Así, el harén de Salomón, que en su origen había sido una herramienta de control y vigilancia, terminó convirtiéndose en una espada de doble filo, una red que eventualmente se volvería contra su creador. Las mujeres del harén no solo operaban como espías para sus propios países, sino que también alimentaban las tensiones internas que más tarde contribuirían al declive del imperio de Salomón. Capítulo 16. La caída espiritual y mental de Salomón, el hombre que surgió de décadas rodeado por su harén, lleno de riquezas y sabiduría, terminó siendo irreconocible no solo espiritualmente, sino también en su propia personalidad. Los relatos contemporáneos describen una transformación gradual y dolorosa. En los primeros años de su reinado, Salomón mantenía su fe inquebrantable en Yahvé, mientras que toleraba, por razones diplomáticas, la adoración de los dioses de sus esposas extranjeras. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a participar activamente en los rituales paganos de sus esposas, por cortesía y por un deseo de complacerlas, y eventualmente, en los últimos años de su reinado, Salomón comenzó a adorar abiertamente a divinidades extranjeras. Lo más perturbador de esta transformación fueron los episodios de melancolía profunda y desesperación. Durante largos periodos, Salomón se aislaba, sumido en sus propios pensamientos y escribiendo reflexiones sombrías sobre la futilidad de la vida. Estos escritos, cargados de pesimismo, serían más tarde recopilados como el libro de Eclesiastés, con su famoso estribillo, «Todo es vanidad». Médicos modernos, al analizar los relatos históricos, sugieren diagnósticos de trastorno bipolar o incluso deterioro cognitivo, exacerbado por su creciente aislamiento social. Paradójicamente, Salomón, rodeado por 1000 mujeres, vivía completamente desconectado de cualquier relación genuina, sin ninguna conexión emocional real que pudiera aliviar su creciente soledad. La sabiduría que había definido el comienzo de su reinado, su juicio claro y su capacidad para tomar decisiones justas, dio paso a un rey errático, que tomaba decisiones impulsivas y se entregaba a una indulgencia desenfrenada. Como tristemente escribió uno de sus escribas, el rey que juzgaba con discernimiento divino ahora apenas puede decidir qué ropa ponerse. La decadencia espiritual de Salomón reflejaba también el deterioro de su reino, que poco a poco se desmoronaba desde dentro, incapaz de sostener el peso de la opulencia, las traiciones y las decisiones erráticas de su monarca. Capítulo 17. La conspiración mortal. En los últimos 5 años del reinado de Salomón, se gestó una conspiración sombría dentro del propio harén, un complot para asesinar al rey más poderoso y sabio de la historia. Esta conspiración no fue ideada por enemigos externos, sino por las mismas mujeres que compartían su cama. El plan se gestó entre un grupo de esposas de origen amonita y moabita, encabezadas por 2 princesas, Basmart y Jecolias. Inicialmente, solo 12 mujeres formaban parte de la conspiración, pero con el tiempo, el número creció hasta casi un centenar. La motivación de la conspiración era doble, religiosa y política. Las esposas observaban cómo Salomón envejecía y su salud se deterioraba. Sabían que si sus hijos, en especial Roboam, asumían el poder, podrían perder influencia sobre las regiones de sus países natales. Para garantizar que sus hijos tuvieran el control después de su muerte, decidieron eliminar al rey antes de que él oficializara su sucesión. El plan era ingenioso en su simplicidad, un envenenamiento gradual. Las mujeres conspiradoras idearon mezclar pequeñas dosis de una toxina extraída de una rara planta de Arabia en el vino de Salomón durante varios meses. Esta sustancia causaría síntomas que se podrían confundir fácilmente con el envejecimiento natural del rey. Sin embargo, el plan fracasó debido a la intervención de una joven concubina,
profundamente enamorada del rey. Al descubrir la conspiración, la concubina alertó al eunuco jefe, quien rápidamente tomó medidas para frustrar el complot. Los conspiradores fueron ejecutados en silencio, sus muertes atribuidas a una fiebre misteriosa para evitar que el escándalo llegara a oídos del pueblo. La conspiración fue silenciada y, por lo tanto, nunca llegó a ser conocida por el gran público, pero marcó el inicio del debilitamiento del reino de Salomón, cuyas luchas internas no cesaron hasta su muerte. Capítulo 18. El colapso del imperio. El reino unificado de Israel que Salomón heredó de su padre David era una potencia regional, con un territorio que se extendía desde Egipto hasta el Éufrates. Cuando Salomón murió, dejó un imperio fragmentado, económicamente inestable y culturalmente dividido. Aunque el rey había sido conocido por su sabiduría, los fundamentos del imperio que había construido empezaban a resquebrajarse a medida que se acercaba el final de su reinado. El harén fue directamente responsable de este colapso, a través de 3 mecanismos devastadores. Primero, el costo financiero. El mantenimiento del harén y su opulencia drenó recursos que deberían haberse destinado a fortalecer la infraestructura nacional y el ejército. Para sustentar este lujo desmesurado, Salomón recurrió a la imposición de tributos cada vez más pesados, especialmente sobre las tribus del norte. Esta desigualdad fiscal generó tensiones y resentimiento entre las tribus, que sentían que sus recursos se destinaban al disfrute de la corte mientras ellos sufrían los efectos de los impuestos excesivos. Las semillas de la rebelión habían sido plantadas, y la presión económica sobre el pueblo pronto se convertiría en una de las principales causas de la división del reino. El segundo mecanismo fue la creciente alienación entre las diversas regiones del imperio. A medida que Salomón delegaba más poder en las mujeres extranjeras y sus familias, los vínculos con las tribus originales de Israel se iban debilitando. La influencia política del harén, con sus alianzas extranjeras y sus prácticas religiosas no israelitas, fue erosionando las raíces culturales y espirituales del reino. El culto a los dioses extranjeros y la creciente permisividad hacia las religiones paganas dentro del harén habían socavado la unidad religiosa de Israel, debilitando el sentido de identidad que había unido a las tribus bajo el liderazgo de David. Finalmente, el tercer mecanismo que llevó al colapso del imperio fue la falta de una sucesión clara y estable. Aunque Salomón tenía muchos hijos, la falta de unidad dentro de su corte y la disputa por el trono entre las diferentes facciones del harén hicieron que la transición de poder fuera extremadamente difícil. A la muerte de Salomón, el reino se dividió rápidamente entre los seguidores de Roboam, su hijo, y las tribus del norte, que sentían que sus intereses no estaban representados adecuadamente. Este cisma dio lugar a la división definitiva de Israel en 2 reinos, lo que precipitó la pérdida de la potencia regional que Salomón había logrado. El colapso fue inevitable. El reino de Israel, que había alcanzado su apogeo bajo Salomón, ahora se encontraba fragmentado y en decadencia, una sombra de lo que una vez fue. La influencia del harén y sus intrigas, aunque inicialmente vistas como símbolos de poder, terminaron por desintegrar los cimientos del imperio, dejando a Israel vulnerable y dividido en los años venideros. Según la dilución cultural, las esposas extranjeras no solo mantuvieron sus religiones, sino que activamente propagaron sus culturas dentro de Israel. El impacto cultural de las esposas extranjeras en el harén de Salomón fue mucho más profundo de lo que la historia tradicional ha querido mostrar. Estas mujeres, provenientes de tierras tan distantes como Egipto, Babilonia, Sidón y Moab, no solo conservaban sus creencias religiosas, sino que las difundían activamente dentro del reino de Israel. Esto fue un factor clave en la dilución cultural que comenzó a gestarse durante el reinado de Salomón.